got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Hola, buenos días, tardes o noches, cual sea la hora en el que estén viendo este video. Soy Lancelot, el caballero errante, con el capítulo 5 de la teoría que hubiera pasado si Issei fuera traicionado y este se convertía en Shinigami Hollow Bizarre Quincy y obtuviera un Fullbringer. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 5: sorpresas aterradores y declaraciones dolorosas. Nuestra historia comienza en un salón de clases en donde Issei estaba leyendo un libro sobre lo ocurrido en el mundo humano en ese momento. Es llamado por una pelirroja la cual, con una cara de enojo, preguntaba la razón por la que Issei no había ido al nuevo club del ocultismo, en lo que Issei, con un rostro de seriedad, le contesta diciendo: ¿qué demonios quieres, maldita Gremory? Rías, con un rostro lleno de tristeza, le contesta a Issei que el actual Mao lo llamaba, lo que Issei, con un rostro de superioridad, le dice: vamos a hablar con uno de los líderes. Ya algunos minutos después el castaño estaba liberando su Reatsu. Esta acción causaba que todos los presentes se pusieran pálidos, en especial a Rías, la cual había causado la ira de Issei. En ese momento Sir Sex le solicitaba que se volviera de nueva cuenta parte de la nobleza de Rías, en donde el castaño se niega diciendo que ahora su deber es proteger las almas de los difuntos. En ese momento todos los seres sobrenaturales que estaban en presencia del castaño le piden que de nueva cuenta formara parte del grupo antiterrorismo de XD. Esta petición recibía la misma negativa de Issei, pero se acuerda de las órdenes de su capitán comandante, así accediendo de mala manera. Ya poco después, se podía ver a un Issei el cual estaba durmiendo en la azotea de su escuela, en donde el ya nombrado veía al cielo, preguntándose el por qué su capitán le pidió convivir con las personas las cuales le hicieron daño, pero sus pensamientos son interrumpidos por una bella mujer de cabellera heterocromática, la cual le expresa que ya era hora. Ya un tiempo después, se podía ver a un grupo de chicas las cuales estaban listas para retar a nuestro castaño a un duelo de kendo. En ese momento se podía ver a todas las chicas vestidas con los uniformes del club de kendo, así poniendo muy alegre a Issei, el cual estaba haciendo algunos ejercicios de calentamiento, el cual decía muy animado: estoy listo. En ese momento todas las chicas se abalanzan hacia el castaño, pero la marca de un corte aparece en sus cuellos. En ese momento todas las chicas ponían un rostro lleno de desesperación, el cual era provocado por el temor que le tenían a Issei. Justamente el ya nombrado ponía un rostro de despreocupación y les pregunta que ya no pueden hacer un mejor ataque. En ese instante una peli castaña empezaba a sufrir un ataque de desesperación hasta que un corte muy profundo aparecía en su abdomen y con un gesto de dolor poco tiempo después, desmayándose. Justamente en ese momento todas las demás chicas sufrían la misma situación y poco después Issei empezaba a darles un tratamiento médico. Poco tiempo después se podía ver a una Rías y a su séquito, las cuales empezaban a llorar. Esto era notado por Issei, el cual se había puesto su máscara Hollow y les dice con una voz llena de rencor: me acabo de dar cuenta de que la mayoría de las presentes son basura. Este comentario les hacía sentir como si una daga les perforaba un pecho. Ya algunos días después, en la residencia Yodo, se veía a un grupo de chicas las cuales tenían un rostro deprimido. En ese momento los dos Shinigamis estaban platicando sobre lo sucedido en los últimos días. Este escenario era visto por las demás chicas hasta que los dos Shinigamis sienten varios poderes al nivel de Kyoraku. Así los dos empezaron a desplazarse por su hogar hasta llegar a la entrada de la residencia de la familia del Shinigami castaño. En ese lugar un grupo de mujeres bloqueaban la entrada hasta que Issei la saca, volando con unas flechas hechas de energía espiritual, así retirándose para llegar al lugar de donde se podía sentir un enorme poder espiritual. Ya en dicho lugar, Issei y Akane se encuentran con un peliblanco, el cual estaba luchando contra un pelinegro ya conocido. En ese instante un grupo muy conocido de chicas las cuales le gritaban al castaño se quedan pasmados por ver que su anterior novio era atacado por un Shinigami, y aún más pasmados al ver que su amado lo llamaba capitán. Justamente el castaño gritaba: capitán Itsugaya, es momento de que libere a Yorimaru, por favor, no sea testarudo. En ese momento Itsugaya exclama: reino de los congelados. Yorimaru. En ese momento se podía ver un dragón hecho de hielo. En ese momento el pelinegro, el cual Rías y sus compañeras lo identificaban como Kenshiro,
Este hecho es notado por Issei, el cual se reía de una forma desenfrenada. Esto es notado por ciertas damas a las cuales les salía una gota de sudor. El castaño nota, esto les explica que el peliblanco era uno de los 13 capitanes de guardias de la corte, aparte de ser conocido como el segundo Shinigami más joven en graduarse de la academia, y el que me ayudaba a controlar su dolor. Esto era dicho mientras Issei soltaba su riatsu y su sonrisa. En ese momento aparecía un hombre alto, de ojos grisáceos y pelo corto de color beige con un mechón en medio de la frente. Este personaje se presentó con aplausos y soltando un comentario sarcástico, el cual decía que era de esperarse de uno de sus alumnos. La voz del pelicorto es escuchada por Issei, el cual decía de forma alegre: ¿Es usted Urahara Sensei? Este comentario pone nerviosas a las chicas. Un tiempo después las chicas soltaban un alarido al ver cómo Issei y Urahara conversaban muy relajados. En ese momento un cuerpo salía volando. En ese instante Issei le suelta el comentario de que en ese ya era momento. En ese instante un joven peliblanco muy molesto les grita preguntando el por qué no lo habían ayudado. Issei, al escuchar lo dicho por el peliblanco, le dice que no era necesario porque con su poder era más que suficiente para derrotar a ese Olo. Este comentario era escuchado por las chicas, las cuales se ponían azules hasta que Issei suelta el comentario de que no sea tan gruñón. Esta situación hacía que todas las interesadas en Issei, con excepción de Akane, quieran preguntar cómo su amado castaño se codea con ese chico tan poderoso con familiaridad. En ese mismo momento instante Issei, Urahara y Tsugaya liberaban su poder, el cual aplastaba a la mayoría de las chicas. La única que no era afectada era Akane, la cual con una cara de ira le grita a Issei diciéndole que se calme. Esto es escuchado por Issei, el cual se ponía azul y muy nervioso. Esto es notado por Urahara y Hitsugaya, los cuales se empezaban a reírse, pero son interrumpidos por una mujer de proporciones escandalosos con piel oscura y cabello morada, y una mujer peli naranja con unos enormes pechos, las cuales solo saludaban. Urahara y Hitsugaya, al escuchar esas voces, se ponían pálidos y con una voz temblorosa dicen: no puede ser. En ese momento los dos Shinigamis con rango de capitán intentan huir, pero son detenidos por ambas mujeres, las cuales se presentaban como Yuroichi Shihun y Ranjitsu Matsumoto, mientras sometían con un abrazo a los dos Shinigamis, un capitán activo y un capitán retirado. Esto era observado por un Kazuya y Issei, los cuales con una enorme gota de sudor en sus cabezas, los cuales en su mente se preguntaban por qué esta situación no les sorprendía, pero sus pensamientos son interrumpidos por cierto grupo de chicas, las cuales se abalanzan hacia Issei. Pero el ya mencionado soltaba parte de su enorme riatsu. Esto hacía que todas las chicas, al acercarse, se quemaría de sobremanera. Esto era causado por el denso Reishi que expulsaba a Issei. En ese momento Hitsugaya y Urahara le gritan a Issei que se tranquilice. En ese momento el ya nombrado solo asentía y se sienta pidiendo sake. En ese momento todos los presentes empezaban a sentarse. Ya cuando todos los presentes estaban sentados alrededor a Issei, ya cuando todos estaban sentados, el castaño le pide a sus compañeros un vaso de sake. Esto es escuchado por un peliblanco, el cual empezaba a servir unas tazas, las cuales eran pasadas entre todos. Ya cuando todos tenían una taza de sake, el castaño les pregunta a las pretendientes si querían saber lo que le había sucedido en estos años. A lo que todas las pretendientes asienten con temor. En ese momento Issei empiezan a contarles lo que le había sucedido en esos 6 años como entrenó en la sociedad de almas, hasta que una peli azul le grita diciendo: ya basta. Issei, al escuchar lo dicho por la peli azul, le dice de una forma sarcástica que ahora tienes miedo de saber la peor parte. Esto sorprendía a todas las chicas, exceptuando a una dama de cabellera bicolor, la cual solo se empezaba a reír. Y le dice a Issei que ellas no son dignas de saber lo que al castaño le había sucedido. Issei asiente y les pide que se vayan a su hogar. Tiempo después, en la residencia Yodou, se podía ver a cierto grupo de chicas con un rostro de horror y duda. En ese momento Issei nota las expresiones del grupo y se decidió contarles a todos lo que le aconteció al castaño. Ya pasada la narración de Issei, todas las mujeres que sentían algo por Issei expresaban un rostro de dolor y de desencajo, el cual es notado por el castaño, y les preguntan por qué tenían ese rostro lleno de arrepentimiento. En ese momento se podía escuchar un gruñido muy fuerte. Esto era causado por el estómago del castaño. Esto es notado por las mujeres de la casa y rápidamente se dirigen a la cocina para prepararle a su amado, pero el ya nombrado se pone muy serio y empieza a soltar una mirada muy seria hacia todas sus ex prometidas.
Esta acción se ponía pálidas hasta que Issei empezaban a llorar. Todos los que se encontraban en presencia de Issei le dicen al ya nombrado que por favor las perdone. Pero el castaño con una cara llena de frialdad se dice, ¿cómo es que una vez sacrifique mi vida por seres tan despreciables? Issei, al decir lo anteriormente mencionado, su rostro era cubierto por una especie de máscara, así esa máscara era la manifestación de su holo interno, se empezaba a manifestar hasta que el mismo castaño empezaban a atacar a las mencionadas, exceptuando a Kane Kurosaki, la cual solo lloraba de ver cómo su amado era consumido por su holo, pero Issei se desmaya soltando el comentario de que a él le hubiera gustado morir ese día. Este comentario hacía que todas lloraran, pero una Kurosaki empezaba a expresar que por culpa de esas malditas su amado se estaba dejando controlar y consumir por su holo interno en ese momento. Akane y Kazui encadenan sus brazos con los de Issei y se internan a su mundo interno. Ya en el mundo interno de Issei se podía ver que el propio castaño se había enterrado su propia Zanpakuto. En ese momento las dos Ryunohime, las cuales decían que ahora Issei se habían dejado consumir por su propio dolor. En ese momento Issei se arranca su Zanpakuto, causando un grito de dolor por parte del castaño, el cual decía adiós, pero las dos Ryunohime, Akane Kurosaki y Kazui Kurosaki, se acercan para intentar ayudar a su amigo y amado, pero Issei les grita no se acerquen, tengo que lograrlo. En ese momento en el mundo real, se ve como la cabellera del castaño crecía de sobremanera. En ese momento, se ve como Issei y los intrusos de su mundo interno despertaban con una gran sonrisa. En ese instante una peli azul acompañada de una castaña le preguntan a Issei qué fue lo que le pasó, a lo que el castaño dice que Zenobia y Irina solo estaba en proceso de huecoficación descontrolada. Esto sorprende a casi todas las chicas. Ya al otro día Issei era despertado por el beso de todas sus chicas. Esto hacía que Issei se enfureciera. Esto era notado por cierto grupo de chicas, las cuales huyeron, pero son detenidas por el llamado de cierto castaño, el cual gritaba de una forma seria el nombre de todas las chicas. En ese momento todas se ponen pálidas del miedo por un suceso, el cual era la aparición de la máscara Hollow de Issei, pero en ese momento Issei, ya con su máscara Hollow, convoca su Zanpakuto, se abalanza hacia todas las chicas, a las cuales les corta una de sus extremidades, y acabada la acción Issei suelta un rugido groar. Poco después Toshiro y Urahara se acercan para intentar detener a Issei, pero este deja fuera de combate y empieza a evolucionar su hollowificación, pero Akane y su padre Kazui, con sus máscaras puestas, se abalanzan a detener y controlar a Issei. En ese momento los dos descendientes de la familia Kurosaki, usando un sello especial, logra detener y revertir la hollowificación de Issei. Al otro día se podía ver a un grupo de chicas persiguiendo a un castaño, el cual solo aceleraba su paso para perderlas, hasta que es detenido por cierto pelinaranja, el cual lo amarra para dárselo a las chicas para que hablen con él. La primera en hablar fue Rias, la cual le preguntaba qué era la holificación, a lo que Issei le explica que es cuando un Shinigami puede despertar poderes de Hollow. La siguiente en preguntar era Akeno, la cual le pregunta si era peligroso, a lo que Issei le dice que si no logra domar a su Hollow interno, sí, pero esto para el castaño no hay problema, exceptuando cuando él tiene un enorme cúmulo de sentimientos negativos. Esto pone muy nerviosa a casi todos los que vieron el suceso de la pasada noche, exceptuando a unos Shinigamis. Así todos, yendo a sus clases ya pasadas unas horas, Issei estaba siendo acosado por cierto grupo de seres sobrenaturales. El castaño, con una cara de seriedad, se dirige al club de Kendo para presentar su prueba. Ya unos minutos después se ve a un Issei, el cual estaba vestido con el uniforme del club, el cual le quedaba ajustado. Esto causaba que todos los presentes vieran que Issei tenía un cuerpo bien formado, y todas las chicas que antes despreciaban y maltrataban a Issei se arrepintieran. Pero que más les llamaba la atención era que Issei era demasiado hábil en la disciplina de Kendo. Es más, los mismos miembros del club de Kendo se sorprendían, pero esta sorpresa es interrumpida por el mismo castaño por el lanza una Bouken a cierto bisón en rubio que pasaba por el club. Al entender que su ex mejor amigo lo estaba retando a un duelo, se dirige a prepararse para corresponder dicho reto, el cual era lanzado por su ex mejor amigo. Algunos minutos después, Issei y Kiba estaban dando un excelente espectáculo gracias a sus grandes habilidades de Kendo. Todos los presentes quedaban atónitos por las excelentes habilidades de ambos seres sobrenaturales. De hecho, el duelo que tenían ambos camaradas estaba a favor del castaño, el cual decía en su mente: esto es aburrido, ya hay que acabar con esto. En ese momento Issei aumenta la velocidad y precisión de sus ataques.
los cuales mandan al hospital. Aquí o algunas horas después, podemos ver a Issei sentado en el suelo del salón del club del ocultismo, siendo interrogado por todas sus pretendientes, las cuales le preguntan el por qué este no vuelve a ser ese chico cariñoso que era antes. Esto es contestado por Issei diciendo que es porque ese chico murió ese día, ese maldito día en el que me di cuenta que ustedes en realidad no me amaba, el día en el que me di cuenta de que solo era un juguete para ustedes. Ja, sí, es un juguete del cual se aburrieron tomando la decisión de desecharlo y abandonarlo. Después de estas palabras se podía ver como del rostro de las chicas del grupo de XD era recorrido por unas lágrimas de arrepentimiento. Ya desesperada, Rías le pregunta a su amado Castaño si él las odia, a lo que hice, y con unos ojos sin iluminación y llenos de tristeza dice: no las odio, simplemente ya no las amo y no puedo olvidar lo que me hicieron ustedes, pero quiero iniciar de nuevo. Esto último lo dice con una falsa sonrisa. Ya pasadas las clases se ve a un Castaño sentado, conversando con su Zanpakuto, la cual no quería conversar con este, pero este le propone una cita. Con él sí le contesta, si en ese instante una lolipeli azul le habla a nuestro Shinigami, el cual dice a Benya-san, ¿por qué me asusta? A lo que la ya nombrada le dice al Castaño que ahora él es un verdadero Shinigami. Esto hace reír al Castaño y le pide a la peli azul que no se asuste. Así despidiéndose ya en su hogar de la familia Yodou. Se ve a un Issei muy pensativo, el cual empieza a reflexionar sobre el cómo lograr hacerse mucho más poderoso, pero esta reflexión es interrumpida por un grito de un peli naranja, el cual solo le pide que si lo acompaña para entrenar, a lo que Issei accede, pero antes de comenzar su entrenamiento son interrumpidos por el sonar del timbre de la residencia Yodou. En ese momento Issei y Kazui atienden al llamado del timbre de su hogar. Al abrir la puerta de la entrada, se dan cuenta de que el que llamaba a la puerta era nada más y nada menos que Ichigo Kurosaki, el cual iba acompañado por su esposa, Orihime Inoue. En ese momento Kazui Kurosaki se abalanza hacia sus padres, a su vez que grita "Papá, mamá". Esta escena es notada por Issei, el cual solo sonríe de una forma muy gentil y dice: bueno, 2 de nuestros entrenadores ya llegaron, solo faltan 5. En ese momento unas sombras aparecen. Estas sombras son Yasuto Asado, Uryu Ishida, Renji Abara, Rukia Kuchiki y su hija Ichika Abara y la madre de Akane. En ese momento se ve como Kazuya y Ichika se dan un beso muy apasionado. Ya pasadas las presentaciones del grupo de Ichigo, todos se dirigen al comedor para cenar y conversar sobre lo acontecido. Ya en la cocina se ve como las 3 generaciones de Kurosakis. Ya en ese momento Issei sugiere que todos deberían resolverlo con una lucha todos contra todos. Algunos minutos después se puede ver en la sala de entrenamiento a un grupo de Shinigamis muy conocidos listos para la batalla. En ese momento se ve como todos los participantes, entre ellos Issei, estaban liberando sus Zanpakuto. En ese momento el primero en atacar fue Kazui, el cual atacó a su padre. Mientras Akane ataca a Issei, empezando una batalla muy reñida hasta que un grito se escucha. Era Rías, la cual pedía que Issei y los demás se detuviera, hasta que Issei, Akane, Kazuya y Ichigo salían volando con una enorme variedad de heridas. Pero estos estaban levantándose con dificultad. Ya cuando los 4 estaban de pie, deciden usar todo su poder para acabar con ese encuentro, en donde todos lanzan un Jesuga oscuro para derrotar a sus oponentes. En ese momento se ve a los 4 combatientes en exceso heridos, los cuales se derrumban al intentar dar un paso. Gracias a esta escena todos los presentes se preocupan, pero Issei se levanta y le pide a Orihime que si puede curar a los 4, a lo que la ya mencionada accede y empieza a usar su rechazo con el apoyo de los Shun Rika, los cuales hacen un escudo alrededor de ellos y los empieza a curar con su habilidad rechazo, así cubriendo a los heridos con una barrera de color naranja. En ese momento Asia le pregunta a Issei si este quiere que los cure, a lo que Issei se niega, pero Akane lo obliga a acceder, a lo que Issei muy nervioso accede. Ya pasado unos minutos se ve como con la combinación de la Secret Heart de Asia y la habilidad de Orihime todos los heridos se recuperan con una velocidad exagerada. Algunos minutos después de la recuperación de los combatientes se ve una escena muy conmovedora en donde como los 4 reían y hablaban sobre cómo mejorar sus habilidades. Issei: jaja, maldición, este combate fue algo extremo, casi sentía que me mataban. Akane: ja, cariño, te has vuelto demasiado fuerte. Kazui: ja 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 ja, querido yerno, debes quitarte esa preocupación por tus oponentes. Ichigo: maldición, estoy demasiado oxidado. Akane: Issei, ¿cómo puede ser que nos hayas superado a todo? Issei: eso no es cierto, tu abuelo es demasiado poderoso. Ichigo:
¿Por qué dices eso ahora que lo pienso? Tú eres demasiado poderoso para tu entrenamiento, Kasui. Oye Issei, ¿por qué no usaste todo tu poder, Issei? Solo porque mi cuerpo no soporta a Kane. Eres demasiado modesto. En ese momento un Shinigami pelirrojo gritaba maldición. Yo también quería lucha, pero su tono baja y dice, pero no creo poder ser un buen compañero de entrenamiento. Esto es escuchado por Ichigo, el cual contesta, ¿qué demonios dices, Renji? Si tu y Rukia son muy poderoso, creo que actualmente son más que nosotros, a lo que Renji y una pelinegra, la cual se identificaba con el nombre de Rukia, contestan que en realidad Akane, Ichigo, Kazuya y Issei son demasiado poderosos. A lo que el castaño con una cara de sorpresa lo niega. Esto es visto por las chicas, las cuales empezaban a llorar al ver cómo su amado castaño había cambiado en ciertos aspectos, pero este sigue siendo el Issei amable, noble y amoroso de antes. Issei, al percatarse de esa situación, empieza a carcajearse, así soltando el siguiente comentario: yo siempre seré yo. Al otro día se podía ver a un castaño despertándose con dificultad. A fin del capítulo 5. Espero que les haya gustado el capítulo 5 de esta teoría, y si les gustó me gustaría que le den like al video, y si son nuevos y les gusta mi trabajo, me gustaría que se suscriban a mi canal. Bueno, sin más por el momento, se despide su amigo Lancelot, el caballero errante. Bye.